Bienvenidos amigos de Tendencia Semanal, el nuevo aquí en la virtualidad, con Juan Reyes, que está retornando de sus vacaciones por el exterior. ¿Cómo le fue, señor Juan Reyes, por allá? Ha encontrado el país en papa caliente. Sí, muchas gracias. A ver, estuvimos unos cuantos días fuera de la República Dominicana, integrándonos ya a nuestras labores acá en Tendencia Semanal. Decir que en Estados Unidos ha incrementado la positividad, así como el número de muertos por el COVID-19, y en la República Dominicana también ha habido un ligero incremento de la positividad y también de la letalidad. Pero el que está letal en el estrado es el juez Alejandro Vargas, que de 11 mandó 7 para Najayo por el caso de la operación Antipulpo, primer caso de corrupción contra la administración del expresidente Danilo Medina. Y está haciendo historia con este caso. Mucha gente le critica al juez Alejandro Vargas, que discriminó una mentalidad sexista que dejó fuera de la cárcel a la señora Magali Medina. También un poco dejó en libertad condicional, o sea, el señor Domingo Santiago, presentación periódica, y a Freddy Hidalgo, un grillete de la económica. La gente quería sangre, el hashtag en las redes, los queremos presos. La gente quería un año, muchos, de medida de coerción, un juicio anticipado, como dicen muchos abogados, pero vamos a tener aquí a un gran abogado y a un sociólogo de la sociedad civil, Cándido Mercedes, que va a analizar con nosotros el impacto de estas medidas en la entrevista de hoy. Sí, con él no solamente vamos a analizar el tema de la corrupción, la impunidad, sino la transparencia tras la medida anunciada, revolucionaria por el presidente Luis Abinader en torno a la transparencia, de crear abogados para recuperar el dinero robado, crear un centro de vigilancia anticorrupción, de mantener la independencia del Ministerio Público, de corregir múltiples errores a nivel congresual para poder fortalecer las leyes que le den garantía institucional a la República Dominicana. Yo creo que ha sido una semana provechosa por múltiples factores. Si vemos lo que sucedió en el caso de la operación Antipulpo, es una evidencia de que las acciones que llevó a cabo la sociedad en contra de la corrupción y la impunidad están dando fruto. Pero si vemos también que el presidente toma medidas para garantizar la transparencia, es que también está escuchando lo que la población quiere que se haga. Y eso habla muy bien de hacia dónde debemos ir de cara a los próximos años. Yo coincido con el juez Vargas en el sentido de lo que él dice, que este caso es un caso ejemplar. La situación es ejemplar tanto para los que salieron como para los que están y los que van a entrar al gobierno. Mucha gente, cuando empieza un gobierno, sobre todo un partido con tantos años fuera, como el PRM, el antiguo PRD, puede equivocarse. Esto le puede servir de medida de advertencia. Y también cuando pasan muchos años en el poder, se desliza esa ambición, se pierde el control del presidente de la República y de los estamentos de persecución. Y suele pasar en casos de corrupción. Es decir, que también se produjo oficialmente la primera baja de este gobierno, que fue la renuncia formal de Kingsbury Taveras, ex ministra de la Juventud. No duró 3 meses en ese cargo. Hubo unos escándalos de contratos en anteriores administraciones. No fue ni siquiera por estar vinculada en ningún caso en la actual administración, sino anterior, de valerse de ahí de algunas relaciones y ayuntamientos, sobre todo de Boca Chica. Esto fue lo que la hizo saltar luego de ese programa de investigación de Nuria Piedra. Sí, pero yo creo, a ver, que más que el caso, ahí pudo haber, en ese caso, es el único indicio de tema de contrato con su pareja. Recuerden que su pareja, Jason García, era regidor en el momento en que ella ganó un contrato en ese ayuntamiento, lo que pudo haber incidido. Pero para mí, lo que saca a Kimberly de la administración pública es su mal manejo. Cómo a ella se le presenta una situación que no logró manejar, no logró explicar y no logró enfrentar con la debida prudencia. ¿Por qué? La periodista hace un trabajo donde se sorprende por su declaración jurada y después hace un trabajo donde
evidencia que ella consiguió ese dinero a través de contratos en la administración pública. Hay algo claro, es cierto que tenía contrato en la administración pública, pero lo más cierto es que ella no hizo tráfico de influencia y no fue en el gobierno de su partido, en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, en el que ella hace esos contratos que le benefician. O sea, que la falta de asesoría legal, comunicacional y de cualquier índole le hizo daño a Kingsbury y por eso hoy es la principal víctima o la primera víctima del gobierno de Luis Abinader. La gente se pone loca en las redes, la gente cree que es una influencer. Eso de influencer le ha hecho un daño terrible a la comunicación y a los funcionarios. Todo el mundo cree que es estrella de las redes, permanentemente. Entonces después cuando las redes se lo tragan, porque es un monstruo. Si tú le sonríes mucho y te bañas, te mueves desde el mundo de las redes, en un momento se te devuelve un boomerang y ahí tú no sabes qué hacer por estar en el teatro, en el circo de las redes. Entonces, hay que manejar el perfil, hay un aspecto de lo que anuncia el presidente Abinader, de las medidas. Interesante, la ley de publicidad. Siempre y cuando, yo me imagino que va a tener mucho debate. Recuerden que al principio, mal asesorado, este gobierno pretendía concentrar toda la publicidad en el Palacio, mal asesorado. Luego, el presidente se percató, echaron hacia atrás esa medida, la sociedad de diario gritó en los medios, porque lo que se quería era hacer un embudo que iba a estrangular a los medios. Eso hay que tener cuidado con eso de la ley de publicidad, porque se quiere reducir, ¿verdad? A ver, eliminar mucha discrecionalidad que hay por ahí en las instituciones, pero hay que ver hasta cuándo eso no afecte la libre empresa, los medios, que afecte también la censura, cuidar todo eso. O sea, creemos en el orden, pero hay que cuidar esos aspectos. No podemos tampoco monopolizar el aspecto de la publicidad para que se concentre solo en un director de información y prensa de la presidencia. No debe ser así. Sí, a ver, yo creo que tú tienes razón en torno a eso, pero ojalá que esa ley sea debidamente debatida y, valga la redundancia, sea debatida a profundidad entre los sectores involucrados en este hecho y pueda dar al traste con lo mejor. Yo quiero hacer como una especie de recuento previo a hablar del tema de corrupción y transparencia, así como tener la entrevista con don Cándido Mercedes. Yo quiero citar varios hechos. Primero, que se convirtieron en frases lapidarias a lo que hoy está ocurriendo en la República Dominicana. Recuerda Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura. Le habló de la doble vía al procurador. ¿Lo recuerdas? Una frase lapidaria. Recuerda en el Consejo Nacional de la Magistratura también el juez Alejandro Vargas. Le dijo, cuando usted baje de aquí, que usted vea quiénes son sus verdaderos amigos, que no tenga los adulones cerca, usted podrá ver cuál es el juez. Le habló de los hermanos, de sus hermanos. Oye, feliz. Le habló de los hermanos. Cuando usted baje de aquí y pueda ver todo esto, podrá analizar e interpretar muchas cosas. Eso viene siendo algo lapidario de lo que sucedió para entrar en lo que estamos. Y otra frase lapidaria que mucha gente no la ha tocado en este proceso de la operación antipulpo. En la medida de coerción le dijo claro al que era director de la OISOE, ¿cómo es? A Francisco Pagán, le dijo, el más retado era Pagán. Todo lo hacía Pagán. El tonto útil de Freddy Hidalgo. Sí, pero yo no quiero citar, no, yo no quiero centrarme en el tonto útil, porque eso sería como una especie de chance. Cuando él dice el arretado era Pagán, a ver, lo está condenando ya. O sea, reconoce que existen mecanismos de prueba para quizás una condena de la cosa irrevocablemente juzgada. Cerrando nuestra introducción, el juez sin lugar a dudas que se excedió muchas veces para hacer un juicio de instrucción. Él le criticó al abogado, pero él también hizo muchos juicios de valor y de fondo ahí, en ese aspecto. Lo que ha sido bien recibido por la sociedad y con buenas críticas, exceptuando lo de Magali y Medina. La gente, ahí no ha habido consenso, ha habido mucha crítica, pero lo demás, el Ministerio Público se encontró los 3 meses en el buen derecho. Hay un aspecto que no se contaba, el Ministerio Público pidió que fueran enviados a la CCR de San Cristóbal y a San Pedro de Macorís. La jefa de la administración de las cárceles dice, no, están llenas.
va para Najayo. Hay que ver si esto va a significar, que recuérdate que también se buscaba apartarlo para que no haya confabulaciones ahí, lo que baja el juicio de fondo. ¿Cómo va a afectar esto? Si es transitorio, van a estar en Najayo, y si recuérdate que en Najayo hay muchos privilegios. Sí, hay que citar algo, a ver, lo que pasa es que antes de salir del gobierno, el presidente Danilo Medina inauguró una nueva edificación en la cárcel de Najayo, ya denominada CCR. Si están en la CCR, eso te indica a ti que no van a tener ningún tipo de privilegio, y pese a ser quizás presos preventivos, tendrán que utilizar el uniforme naranja o el uniforme azul o el gris que se utiliza para estar en la cárcel. Eso indica, recuerda que el sistema el nuevo sistema de gestión penitenciaria no crea privilegio, le da la misma condición a todos los detenidos, ya sea un condenado de la cosa irrevocablemente juzgada o una persona que tenga una medida de coerción sobre sus hombros. Eso es lo que la gente espera, lo que esperamos que no haya privilegio. Vamos a la pausa y tenemos la entrevista, el plato fuerte con Cándido Mercedes, coordinador de participación ciudadana, para hablar de estos temas con nosotros. Tras la pausa. Seguimos, amigos, en Tendencia Semanal. Vamos a hablar con el sociólogo, amigo, coordinador de participación ciudadana, don Cándido Mercedes. A ver, tenemos un invitado estrella hoy en Tendencia Semanal. Bueno, así es, y con material de sobra. Una semana histórica a nivel de justicia y todo lo que tiene que ver con transparencia, lucha de la corrupción. Vamos a dar banquete hoy. Don Cándido, primeramente, ya parece que la Mancha Verde ha comenzado a dar sus frutos. Hay presos por corrupción en República Dominicana. Si bien es cierto, no es una condena definitiva, sino una medida de coerción, pero el hecho de que quede en prisión por una medida de coerción es porque existen indicios muy fuertes de que hay acciones condenables en la justicia. Tú sabes que ayer era Día Internacional contra la Corrupción, proclamado por las Naciones Unidas el 31 de octubre del 2003, pero con fecha a partir del 9 de diciembre del 2003. Y ese día tomó a la sociedad dominicana en un momento estelar. Que yo recuerde, yo sé que ustedes estaban vivos, habían nacido hacía mucho tiempo, aunque sea en otro planeta sideral, pero desde hace 57 años, República Dominicana no había asistido a un momento histórico institucional tan importante. Por eso nosotros lo vemos desde el punto de vista político institucional, lo que eso impacta en la República Dominicana. Ustedes saben que Jad Atalí hizo un informe en el gobierno de Leonel Fernández, lo terminó en el 2010, que iba a ser la basamenta, el puente, ese informe, con la Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese informe bien hecho, porque Jad Atalí está entre los 100 mejores intelectuales del mundo, el primer punto de los 8 era devolverle la confianza a las instituciones. Eso fue en el 2010. De allá para acá fue un desastre. Lo leyeron los actores políticos como que era no devolverle nada de confianza y deteriorar la institucionalidad de la sociedad dominicana. Eso fue lo que ocurrió a lo largo de esos 10 años. En consecuencia, lo que estamos viendo es como el comienzo de la higienización de la vida pública. A todos nos conviene que haya más decencia en el escenario de la vida pública. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿por qué en Europa la tasa de homicidio es tan bajita? La tasa de victimización es tan bajita. Porque la desigualdad no le pesa a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque Juan Reyes y Abel, Cándido Mercedes, que no somos millonarios en Europa, pero tenemos lo vital para vivir como seres humanos. Tenemos lo vital. Tú tienes excelente buena educación, excelente buena salud. Eso es lo que se llama el estado de bienestar. ¿Qué ocurre? Que República Dominicana, en los últimos 55 años,
la tasa promedio de crecimiento de la economía fue 5.5. Pero ustedes sabían que hay un estudio donde se determina que República Dominicana fue la que menos aprovechó ese crecimiento para incidir en el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad. Cándido Mercedes, y a tu juicio, ¿a qué se debe eso? Que fuimos el país que aprovechó menor esa riqueza. Porque República Dominicana, desgraciadamente, somos el 5º país de América Latina en corrupción, el 8º en el mundo, pero estamos compitiendo con Venezuela en el problema que se llama coeficiente de impunidad. ¿Qué quiere decir eso? En todos los países hay corrupción. No hay un solo país del mundo que no haya corrupción. Ahora, en Noruega hay 90 de 100. Suiza y Suecia 86 de 100. Fíjate que le falta para llegar a 100. Ahora, en Noruega, en Suecia, en Suiza, en Alemania, en Francia, en todos los países del mundo, no importa tu jerarquía económica, social, eclesiástica, religiosa, el que la hace, la paga. ¿Y qué ocurre cuando hay impunidad? Que si yo veo que Juan Reyes está robando, ayer sus condiciones materiales de existencia eran menor que la mía y ahora sabemos que está robando porque él mismo me lo dice. Ajá, ¿y Cándido se va a quedar así? Díganme si Cándido se va a quedar así. No, eso me incentiva. Y como a Juan Reyes no le ha pasado nada, escúcheme que ponga el ejemplo para que la gente vea. No hay problema. No hay Entonces la impunidad contribuye a que se acelere más la corrupción. Siempre va a haber corrupción. Ahora, desde el Estado, lo que debe haber la voluntad política para que eso no se dé y que haga quien lo haga, vaya preso. Lo que vimos ahora con la medida de coerción, eso se hacía en 3 horas, 4 horas, 2 horas. Ahora, tenemos un juez de instrucción súper especial, que la sociedad dominicana lo quiere mucho. Y él aprovecha y utiliza eso como una pedagogía social. Eso pareció que era un juicio de fondo, pero era un juicio para las medidas de coerción. Ya dentro de 3 meses vendrá lo que se llama el juicio de pruebas, despruebas. O sea, ya el Ministerio Público tiene que demostrar todo eso para decidir esos jueces si eso va a juicio de fondo o quiénes de esos 11 van a juicio de fondo dentro de 3 meses. Si el Ministerio Público no tiene todo completo, pide medida de coerción por 3 meses más, a un máximo de 18 meses. Porque el juez aceptó que era una medida, era un expediente muy complejo. Doctores, precisamente hay críticas. Algunos aspectos dicen que fue poco benigno. Dicen que fue poco benigno. Precisamente. Y dicen que fue un poco benigno y que fue también discriminó a favor de la mujer, de la hermana del presidente Medina, de Magali Medina, que debió ir también presa 3 meses, que le cogió pena a Wilfredo, a Freddy Hidalgo. ¿Qué crítica le hace usted dentro de esas medidas? No, acuérdate que la medida de coerción, hay gente que le piden, lo mandan a su casa puro y simple, porque tal vez no hay necesidad, porque hay arraigo, no es tan complejo y sofisticado lo que se ve como otro, como hicieron con Domingo, que fue visita periódica. ¿Ve? La complejidad. Acuérdense, a nosotros nos han acostumbrado a los dominicanos nada más enfocarnos en lo negativo. Acuérdate que él duró 1 hora y fue, verdad, una pedagogía social extraordinaria. Ahora, como tú dices, un juez no está ahí para decidir por qué mujer o no, porque ella como mujer hizo eso y sabía que lo estaba haciendo mal. Y ella entra en lo que se llama coalición de funcionarios, porque ella era funcionaria. Y encima de que era funcionaria, hermana del presidente. O sea, que ella sería doble el castigo, porque ella debería cuidar a su hermano, que era el presidente de la República, y que eso lo iba a afectar a él. Bueno, pero él es juez, eso está dentro de sus atribuciones. Desde el punto de vista de Cándido Mercedes, no lo haría, porque yo no mido si tú eres mujer o si tú eres hombre. Yo mido si tú estás cometiendo el delito que se te imputa. ¿Ves? Pero son debilidades de los seres humanos.
Y es verdad que a una mujer afecta más su coerción en la cárcel que a nosotros, porque no sabemos cuántos hijos tienes. ¿Ves? Todo eso implica más. Ahora, desde el punto de vista de la justicia, eso tú no lo vas a ver en un país con democracia de mediana intensidad, porque yo no puedo discriminar entre el hombre y la mujer. El que lo hizo, lo hizo. ¿Ves? Entonces, fíjate que ese juez es tan especial que le dijo a Freddy Hidalgo, tonto útil. Son cosas de un estilo que ya tiene acostumbrado a la sociedad, pero no hay duda de que ese juez, donde quiera que yo lo veo, yo lo saludo con mucho cariño, porque es súper íntegro, muy serio, muy competente. Reúne todas las condiciones que estamos buscando en personas que ocupan puestos de esa naturaleza. Y por lo tanto, le podemos dejar esos deslices formales, que no dejan de ser deslices formales. Como le dijo a un señor, que yo no voy a decir su nombre, que lo que estaba era filosofando. Como que al juez le toca él valorar todo. Pero en Dominicana eso se hace. Don Cándido, usted sociólogo, conoce el comportamiento de la ciudadanía o el conjunto social. Decía ese abogado que usted se refería, que estaba filosofando, que le dijo el juez, que el presidente de la República, Danilo Medina, desconocía que su hermano era proveedor del Estado. Esa es una parte de la pregunta. ¿Usted cree eso? Y también, ¿entiende usted que hubo abuso de confianza de parte de los hermanos del presidente o hubo un error del presidente de nombrar familiares directos cuando la ley de administración pública lo prohíbe en la administración pública? No, vamos por la última parte. Primero, la ley no lo prohíbe. Porque son gente del partido, suponte, y tiene la competencia y todo, tú lo puedes nombrar. Ahora viene lo que se llama tráfico de influencia. Viene el abuso de poder, viene el peculado, conflicto de intereses, hicieron ellos. Todo eso está muy mal. El presidente te puede nombrar a los 11 hermanos que tenía. Ahora, los 11 hermanos tenían que actuar con decencia. Hay cosas que no hay que leer ni un libro. Es el sentido común. La misma Lucía Medina, ella misma, aunque Fompel quería darle no los 78 millones que le pasó, sino 1.000 millones, ella debió decir que no, porque eso es tráfico de influencias y abuso de poder. Ella misma, el equilibrio. Pero a Lucía Medina no solamente le dieron de Fompel, le dieron de otras instituciones, del Ministerio de Salud, le dieron, hasta de muchísimas instituciones le estaban dando dinero para ella hacer campaña. En ningún país del mundo tú construyes 390 apartamentos y Lucía Medina va y echa el discurso para aprovecharse de ese abuso de poder, de ese tráfico de influencia, y como ya estaba en campaña, queriendo ser senadora, todo eso la favorecía a ella. Acuérdense que Lula da Silva fue a inaugurar una obrita en un sitio con un candidato del PT, y a él lo sancionaron y le pusieron una multa, siendo presidente de Brasil. Para que ustedes entiendan los mecanismos institucionales, tú no puedes aprovechar un dinero público que se invirtió, que no es tuyo, para aprovecharte de esa inversión y sacarle capital político. ¿Ves? Entonces, ustedes saben, en la página 7 del expediente, numeral 1, al final, te dice que no hay duda de que ese expediente tan complejo, ¿por qué lo catalogan de complejo? Porque tiene 3 elementos principales: diversidad de hechos, diversidad de actores, y hay una delincuencia organizada ahí. Es todo un entramado, como yo dice, un entramado societario. Es de verdad, es una mafia, es una cosa nostra. Señores, tenemos que decirlo y estar contento, no porque sea a los PLDistas, mañana puede ser a los PRMistas, todo lo que está mal hecho de esa naturaleza. Todo el que se siente ciudadano y que quiere que sus hijos, usted que tiene un hijo pequeño, yo que tengo nietos, nosotros necesitamos un país mejor, más decente, donde las instituciones funcionen. Y por lo tanto tenía que ver lo que se llama voluntad política. Fíjense que lo que está haciendo este gobierno es con la misma estructura del Estado, las mismas instituciones del Estado.
Pero el aval de la voluntad política juega un papel. Transparencia Internacional, Foro Económico Global, Barómetro de las Américas, Latino Barómetro, Oxfam, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, todas las encuestas acreditadas de República Dominicana, todos decían que en República Dominicana había demasiada corrupción. Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo llegó a establecer que en dispendio, malversación y corrupción, República Dominicana en el 2018 se pesos equivalente al 3.8 del Producto Bruto Interno. Eso fue en el 2018. 2019 fue peor. Entonces, ¿pero qué ocurre? Era que no los decían. Pero ustedes saben que en este país la gente no lee. La gente no lee. Aquí leen 10 gente. Aquí tú tiras un libro de 1000 y tienes que regalarlo. Porque no se vende. Aquí nada más vendían libros Bosch y Balaguer. Entonces, ¿qué importancia tiene ese expediente? Los de Trujillo se venden mucho. Ajá. ¿Qué importancia, Abel, tiene ese expediente? Oiga, que relieva, pone así allá arriba, visibiliza de manera grandilocuente y significativa que era verdad que este país estaba putrefacto. En pus por todas partes del cuerpo estaba el cuerpo social dominicano en materia de corrupción. Señores, estamos hablando de un solo expediente. De un solo expediente. Es probable que enero, febrero, marzo el Ministerio Público tenga... es que hay decenas y decenas de expedientes, porque era como que la ambición desmedida era tan grande que eso no tiene madre ni padre. En febrero podrían entrar más gente, pues se habló mucho de Lucía Medina en esta causa de coerción. Se habló mucho de Lucía Medina, podría entrar Lucía y otra gente. Pero no, y fíjate, eso de los 11.500 millones de asfaltado, eso te viola la ley 340-06 de manera rampante. Te violó la ley 423-06 de presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque Obras Públicas, para todo el año del 2019, lo que tenía era 2.500 millones en asfaltado. Y ese señor gastó en 3 meses 11.500 millones. Oye, tenía para todo el año. ¿Qué ocurre? Que también ese señor, el contralor de ese momento, también lo van a tener que llamar. Pues. Ahí hay ingenieros que le deben desde el 2006. Pero a ley sí le pagaron, como le dijo Alejandro Vargas. Yo estoy seguro que si hubiese sido a mí que me debe este dinero, tal vez no me lo pagan. Y hay muchos ingenieros que no le han pagado. ¿Por qué a ti, Alexis? Porque tú eres hermano. Y le quiero decir, miren, Lucía Medina dijo con mucha propiedad, y es verdad, el ciudadano mejor informado de República Dominicana es el presidente de la República. Acuérdense que lo primero que se reúne es con el DNI, luego con el director de la policía. No sé si han variado, pero era así. Luego viene el del G2. Aquí hay como 10 organismos del Estado en investigación. De inteligencia. G2, el de la Fuerza, el de la Defensa, el de la Fuerza Aérea, todito. Se reúnen y el presidente está informado de todo lo que pasa. El presidente sabe hasta el semáforo que se apagó llegando a Santiago. Pero vamos a ir a una pausa, don Cándido. Y acuérdate lo que estaban diciendo. El hermano de Danilo iba hasta 4 y 5 veces a Hoy en la semana. Y Hoy queda frente a ¿dónde? Al Palacio Nacional. Vamos a ir a una primera pausa. Él sabía. Lo que pasa es que nosotros somos muy genuflesos. Ahí Alejandro Vargas fue muy condescendiente. Que los hermanos abusaron del presidente, de los sentimientos del presidente. Bueno, Cándido, parece ser que el juez Alejandro Vargas quiso dejar constancia de lo que le dijo cuando fue entrevistado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando usted vaya de ahí, usted verá quién es el juez que lo puede tratar con justicia. Pero vamos a la pausa, don Cándido, y cuando regresemos vamos a hablar sobre las nuevas medidas de transparencia que ha dado a conocer
el presidente Danilo Medina y, perdón, el presidente Luis Abinader, quien ha dado a conocer una serie de medidas en busca de transparentar. El tema del presidente Medina era que estábamos hablando de su hermano, veníamos hablando del caso y por eso el error. Pero regresamos en breve. Retornamos, amigos, a Tendencia Semanal. Otro aspecto histórico de esta semana fue que el presidente Luis Abinader aprovechó el Día Internacional contra la Corrupción, la Transparencia. Aprovechó para lanzar una serie de medidas, propuestas, muchas de ellas revolucionarias, incluyendo una reforma constitucional. Dentro de ella, una ley de una nueva dirección antifraude en la Contraloría. También buscar la manera de recuperar un grupo de abogados el dinero robado. Este aspecto, don Cándido, será tan fácil de hacer, recuperar el dinero robado. Eso nunca se había hablado a esos niveles aquí. Mucha gente dice que son medidas revolucionarias. ¿Será posible? Realmente, acuérdate que uno de los problemas grandes de la sociedad dominicana era la crisis de confianza. Se está recuperando. Y en 4 meses el presidente Abinader ha hecho esfuerzo por demostrar la diferencia. Si eso se hace, es una revolución. ¿Qué vamos a hacer desde Participación Ciudadana? Aplaudimos eso, pero le vamos a dar seguimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que Danilo Medina, cuando llegó al poder, el mismo 17 de agosto, hizo un decreto que se llama 286, el ley de decreto de código de ética, acuérdense. Hizo un decreto 299, el de austeridad. Y en el mismo decreto 286, creando la Dirección General de Ética, establecía que los funcionarios iban a tener que hacer declaraciones patrimoniales todos los años, independientemente de que estuvieran en el puesto. Ustedes saben que por ley es cuando tú te vas, cuando tú llegas. Él exigió en ese decreto y lo puso a que lo firmara. Incluso Danilo Medina llegó a decir que por el rumor que él oyera, iba a llamar al funcionario y lo iba a interpelar. Entonces, el dominicano siempre está muy incrédulo. Yo no. Yo siempre uno lo que se llama el pensamiento crítico con el optimismo, tomando en cuenta la realidad. ¿Qué ocurre, señores? Es que la mayoría de los dominicanos no se han dado cuenta. Este país es otro. Este país cambió a partir del 2017 y ahí estuvo ahí estuvo el problema del poder de Danilo Medina, que no se dio cuenta que la Marcha Verde vino a ser el punto desencadenante de una nueva ola. Lo que estaba sucediendo hace 10, 15 y 20 años en otros países de América Latina, aquí comenzó en el 2017, que fue el 22 de enero del 2017 con la Marcha Verde. Entonces, Danilo, nosotros marchamos el 22 de enero y el 27 de febrero a él le tocó echarle el discurso solemne en el Congreso y dijo, esos jóvenes que están ahí me acuerdan cuando yo era joven, pero no se preocupen, que vamos a hacer un paradigma en la lucha contra la corrupción y caiga quien caiga con el Odebrecht. Después nos dimos cuenta que el expediente de Odebrecht lo hizo una gente muy inteligente, construido sobre la base de ficción y realidad. Un chinchín de realidad y todo lo demás ficción. Que así es que son las buenas novelas, si no lo sabían. Si ustedes se leen a Mario Vargas Llosa, la novela relativa a Trujillo, ahí hay hechos que son reales, pero después todo es que ficción, ahí es que está la grandeza del escritor. Pues eso mismo hicieron con el expediente de Odebrecht. No es que todo lo que está ahí es mentira, no, el que dice, no, ahí hay elementos de verdad. Ahora, la mayoría es ficción, porque eso era lo que se quería, que ese expediente se caiga en la justicia. Como hay parte de verdad, tal vez de esos 6 hay 2 que definitivamente lo van a condenar. De esos 6, si no introducen más, de esos 6 es probable que se vayan 2 a la cárcel cuando vaya el juicio de fondo de esos 6. Pero todo el mundo sabe que son decenas y decenas y decenas. Como consecuencia de los deberes. Eso de los codinomes, por suerte, eso va a venir.
Y por suerte que va a ser de todos los partidos. Hay de todos los partidos en este caso. O sea, es eso. Por lo tanto, este hecho, que es el primero, sirve de aleccionador como pedagogía social. Y para que la gente entienda, como decía Alejandro Vargas, señores, toda la gloria del mundo, todo el poder, toda la fama, como decía José Martí, se construye en un grano de maíz. Hubo un PLDista que llegó a decirles, por Dios, ya no roben más. Acuérdense, siendo diputado del PLD. Ya dejen de robar, coños. Dejen de robar y de la figura de voz, así mismo. El coño no es mío, él es diputado. Pelucho dijo algo también. Y lo de Felucho no tuvo ni madre ni padre. Está en las redes. Oye, me paren. Pero no era como... Don Cándido, así no se puede. Viendo todo esto y todo lo que pasó, que hay que decir, la corrupción en el PLD hubo en el gobierno del expresidente Leonel Fernández y en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Y de Hipólito Mejía. Y de Hipólito, hay que decirlo. Y de Hipólito Mejía también. Podemos decir, pero era para circunscribirme a la pregunta de los últimos 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Dijo Leonel que el PLD se emborrachó, pero ¿se emborrachó con Danilo o se emborrachó con Leonel o tenía una juma de hace 16 años? No. Ahora Leonel se quiere presentar como un cardenal, un papa. No, hombre, no. Estamos hablando que en el 2004, sobre todo en el 2005, aquí se instaló un proyecto de dominación hegemónico. Proyecto de dominación hegemónica. Corporativo. O sea que si cuando tú mires para los Tucanos, cuando tú mires para Sunline, cuando tú miras a Funglode, todo eso es Leonel. Cuando tú veas a Víctor Díaz Rúa, cuando tú veas a Félix Bautista, todo eso es Leonel. O sea, todo el entramado es de un proyecto de dominación. Incluso yo le decía a un PRMista, si yo fuera usted de hace rato que yo hubiera quitado ese barrilito. ¿Por qué, Cándido? Porque el barrilito es la expresión de una de las rémoras del proyecto de dominación del PLD. O sea, fíjense que el barrilito se monta cuando Reinaldo llega en el 2006 al Senado. Entonces, ¿eso para qué? Porque, imagínense, si Abel es candidato por el Distrito Nacional, pero yo tengo 8 años recibiendo 1 millón mensual. Señores, Abel no va a poder competir conmigo a menos que no sea de un grupo de esos poderosos. ¿Ves? Entonces, ese era un proyecto de dominación para que cada senador ganara. Fíjense que hay senadores que tenían 16 años desde el 2006 sin perder. Es que 1.700.000 mensual. Pisado ahí. ¿Y eso para qué? Eso es el fortalecimiento clientelar basado en el aparato institucional del Congreso como elemento legitimador para ellos mantenerse en el poder. O sea, eso, tú lo dices, nosotros tenemos todavía el Congreso más caro del mundo en términos relativos. El Congreso más caro del mundo. Nosotros tenemos aberraciones como esta. Y que 5 diputados nacionales. Dígame, ¿qué es eso? De ultramar. 7 de ultramar. Y lo del Parlacén son los grandes. 20 con 20 sustitutos. Hubo un presidente en Panamá que lo primero que hizo al otro día fue quitar eso. Sí, pero después se incluyó él mismo para poder encubrirse. Ricardo Martinelli. No, pero fue el anterior a Martinelli que lo quitó. Ven, pero no, está bien. Martinelli también tenía una posición crítica y se salió del Parlacén, pero después él mismo se incluyó en el Parlacén y fue condenado por corrupción buscando la inmunidad parlamentaria. Porque la inmunidad, fíjense que la gente no entiende la diferencia entre inmunidad e impunidad. La inmunidad es que tú tienes derecho a un órgano privilegiado. Es lo único, pero no es que no te van a juzgar. ¿Me entiendes? Claro, a Danilo le conviene porque llega a la Suprema, que sería el órgano que lo va a juzgar por tener inmunidad, y ahí él tiene sus amiguitos. Él se blindó también. ¿Van entendiendo? Este caso... Impunidad es peor, porque la impunidad es que tú estás por encima del bien y del mal y nadie te puede juzgar. Por eso es lo que estaba pasando en República Dominicana. ¿Qué va a pasar ahora? Que los de ahora
los que llegaron al poder saben que la sociedad es distinta. Porque ¿qué es lo que está haciendo Luis Abinader? Está siendo inteligente. Es lo que está interpretando las expectativas y necesidades de una sociedad. Sociológicamente, mírenlo ahí. Si Luis Abinader resuelve el problema de la pandemia, finalmente, el problema económico, el problema sociolaboral, ustedes saben que esta pandemia va a dejar alrededor de 23-25% de desempleo, cuando ya estábamos en 12, 13, desempleo ampliado. La sociedad lo va a aplaudir. Pero si Luis no interpreta el problema de la corrupción y de la impunidad, muere. Señores, miren, ahora mismo, Luis Abinader, por cualquier otra causa, supóngase, no estoy diciendo, cualquier otra causa que le ocurra, que tenga que dejar a presidente, ya Luis está en la historia. Ya. Nada más por eso. Con esa medida. Con esa medida. Ahí fue que el PLD se perdió. Fíjense que el PLD, que creció la economía, que ellos han ayudado, que el Producto Bruto Interno. Pero Dios mío, es que no saben de economía. Aquí hubo un momento en la historia económica que con Balaguer la economía crecía 12 y 14% el Producto Bruto Interno. Explica esto, don Cándido, esta coyuntura, este sometimiento antipulpo y esa nueva ola y esas nuevas reformas, el hundimiento del PLD como partido político, como maquinaria electoral. Desde el punto de vista del comportamiento humano, tú no puedes decir eso. Acuérdense que Hipólito, estando en el poder da entre un 5 y 10 puntos extra estando en el poder, en sociedades como la nuestra. ¿Está bien? Se fue con un 33, Leonel le ganó 57-33. Y ustedes los dominicanos, en el 2008, Hipólito casi ganó. 2012. En el 2012, perdón. ¿Quién iba a creer que una persona que salió golpeado sistemáticamente, una persona que dividió su partido, que sacó a Tueis de Cande del partido, ese señor en el 2012 casi gana y durante mucho tiempo le llevaba 14 puntos a Danilo Medina? ¿Van entendiendo? O sea, el PLD puede renovarse y buscar nueva gente. O sea, el PLD lo que tiene que dar una renovación y quitar todos esos miembros del comité político que están ahí. Porque dime tú, ¿qué hace un Euclides Gutiérrez con 82, 83 años? Este es el único país. Este es el único país donde, por ejemplo, para que entiendan que hay que decirlo, Danilo Medina quiso que la ley 15-19 quiso que todos los partidos hicieran primaria abierta. Se le cayó. Después metió primaria abierta en su partido porque él creía que iba a competir con Leonel. Porque él creía que iba a reformar la Constitución. Se le cayó. Luego que se le cayó eso, le mintió a 6 candidatos de su partido y le dijo, tírense para adelante, que yo lo voy a apoyar, que tenga. Y que una encuesta dirá. Y él se sacó de la manga al candidato, el peor candidato que yo haya visto como candidato, Gonzalo Castillo, el peor de toda la vida. Ahí cualquier PLDista pudo ser mejor que él, porque él tiene problemas de capacidad cognitiva. Don Cándido, en 30 segundos ya, porque casi vamos a concluir, usted sabe que estos espacios son muy leves, pero en 30 segundos específicamente, ¿existe la cultura del robo en muchos dominicanos? Brevemente, en 30 segundos. Sí. Tuvimos 20 años de un liderazgo negativo y eso se recreó a lo largo y ancho de todo el tejido institucional, social. Y la gente veía la corrupción como algo normal. Y que ustedes que eran los normales parecían como que eran los anormales. Bueno, muchísimas gracias al sociólogo, ex coordinador de participación ciudadana, miembro activo de la Marcha Verde, pero sobre todo gran amigo, don Cándido Mercedes, por estar con nosotros en Tendencia Semanal. Señores, será la próxima por estar con nosotros. A ver, ¿ibas a decir algo? Antes de despedirnos, ¿cuándo vuelve a marchar la Marcha Verde? No, él me está diciendo que es miembro activo de Marcha Verde. Yo quiero preguntar. Yo lo he visto, no soy miembro activo de Marcha Verde. En su momento será. No, es que Marcha Verde tuvo como un espacio de receso, se institucionalizó, pero PC fue activo y de lo que organizaba, pero no estamos ahí. Bueno, muchas gracias, don Cándido. Se le aprecia y para adelante. Será hasta la próxima, compañero, por seguir acá en Tendencia Semanal.